Buenas tardes, días o noches, caballeros. ¿Cómo se encuentran? Yo espero que bien. El día de hoy he decidido traer un video un poquito diferente a los convencionales, puesto que hoy vamos a explicar el sistema de poder del canal, este mismo que me han visto utilizar en varios videos ya. Antes de empezar, aclaro que todo este sistema, tanto como este video, son tan solo unos borradores, por lo cual pueden estar sujetos a cambios en el futuro. De hecho, ya deberías ser capaz de notar algunos cambios si es que has visto sus versiones previas. Y para los nuevos, o gente que haya cliqueado en este video por accidente, o por algún milagro del autorreproductor de YouTube, este video trata del tier system de este canal. Un tier system, o en español, sistema de niveles, es la metodología que se utiliza para determinar cuando un personaje de ficción está por encima de otro. Dicho de otro modo, es un sistema para concluir, de la manera más neutra y objetiva posible, qué personaje le gana a otro. El tier system de este video en particular, sirve como una alternativa al tier system más conocido y utilizado en internet a la hora de escalar un personaje contra otro. Dicho esto, podemos comenzar. Ok, empecemos por aquí. Ciencia ficción, que debe ser entre un 90 y un 80% de la razón por la que estamos teniendo esta discusión en primer lugar. No te dejes engañar por el nombre, puesto que por ciencia ficción no me refiero al género cinematográfico del mismo nombre. En este contexto, por ciencia ficción me refiero a lo siguiente: toda obra con una narrativa lógica y conceptos medibles y determinantes que se asemeje a nuestra realidad. En corto, ¿qué quiere decir todo esto? A ver, por una narrativa lógica me refiero a las historias que mantienen una continuidad en todas sus instancias. Por ejemplo, si en una obra un personaje corta todo un continente en un capítulo y al siguiente capítulo pues no se reconoce esto como un hecho que sucedió, ni queda preestablecido que estas son las capacidades del personaje. Sería un buen ejemplo de una narrativa no lógica. Lo siguiente, conceptos medibles y determinantes. Básicamente significa que los conceptos importantes para la historia de la obra o el lore se puedan medir y determinar. Por ejemplo, ¿puede Goku lanzar Kamehamehas infinitos? No. Esta técnica depende del ki del usuario y el ki es una cosa limitada, por lo cual este sistema es medible y determinante. Con esta definición creo que ya te podrás haber dado cuenta de que la mayoría de ocio que consumes puede que caiga en la definición de ciencia ficción. En contraste, la fantasía, por ejemplo, nos presenta lo contrario. De hecho, esta es la principal razón por la que es llamada fantasía. En una fantasía, los conceptos que son importantes para la trama, la obra o la historia no son medibles ni determinantes. Por ejemplo, ¿es Harry Potter ciencia ficción? Sí, dado que su sistema de magia tiene reglas, ergo es medible y determinante. En contraste, ¿sabes tú una cosa que no tiene reglas? Los sistemas de magia hechos por gordas que se creen escritoras y que copian Harry Potter en sus libros. Porque en sus propias palabras, odian cuando la magia tiene reglas. O sea, no se dan cuenta de que básicamente crean personajes omnipotentes. Ahora otra cosa. Personalmente, el tier fantasía yo lo divido en dos: fantasía alta y fantasía baja. Fantasía baja vendría a ser lo que acabamos de explicar. Mientras tanto, la fantasía alta vendría a ser el tier de los personajes de parodia como Obobo, o de los personajes de memes como Chaggy Ultra Instinto. Cabe aclarar que un personaje de fantasía baja sí puede ser derrotado por un personaje de ciencia ficción que sea más fuerte que él. Mientras tanto, un personaje de fantasía alta no puede ser derrotado por ninguno de los dos. Ahora, ¿qué es la realidad 1 o realidad ficticia? La realidad 1 son obras de ficción que no dependen de conceptos externos, puesto que están basados en nuestra realidad. Por ejemplo, sitcoms o películas actuadas por personas reales, pero que relatan una historia que no sucedió en nuestra realidad. Los mundos cartoon se explican solos. Ficción dentro de la ficción también, pero aún así lo voy a explicar. Básicamente, ficción dentro de la ficción se refiere a los personajes que incluso dentro de su misma obra son ficticios. No obstante, a este tier también le podemos meter cualquier cosa que dentro de su misma obra no exista per se. Por ejemplo, mundos basados en sueños o simulaciones. Realidad 2 o realidad real es nuestra realidad, en la que estamos teniendo esta conversación, Y por último, mitología vendría a ser pues la mitología de nuestro mundo. Ojo que en este tier solo entran mitos que los humanos han creído a lo largo de la historia. O sea que obras que se inspiran en la mitología no entran directamente a este tier.
Pero mitos modernos como la Ouija, los fantasmas y las brujas sí pueden entrar. No te confundas porque las creepypastas no entran porque no son mitos, son historias inventadas. Entonces, recapitulando, la mitología es nuestra mitología, la realidad 2 es nuestra realidad, la fantasía, ciencia ficción, realidad 1 y mundos cartoon son esto que ven en pantalla ahora, y la ficción dentro de la ficción es lo que dice su nombre que es. En fin, explicado todo esto, ya podemos proceder a explicar el orden del tier y por qué cada cosa está donde está. A ver, si observamos con atención nuestro tier system, nos daremos cuenta de lo siguiente, que es que está dividido en ficticio y no ficticio. Este será el principio fundamental de todo el tier system, realidad mayor que ficción. Dado que, objetivamente hablando, si tú creas un personaje ficticio, este no te puede afectar de ninguna manera. Mientras que, por el contrario, tú puedes obligarlo a hacer lo que tú quieras. No importa que tan fuerte sea un personaje ficticio, este ni con sus máximos poderes podría afectar una sola hormiga en la vida real. Mientras que por el contrario, es posible que si alguien graba la muerte de un perro random de la calle a manos de un humano, por ejemplo, y lo sube a internet y este video se viraliza, puede llegar a causar el comienzo de un movimiento social que termine en hacer que las series o música del momento dediquen capítulos o canciones enteras en contra del maltrato animal. Por lo cual podemos concluir objetivamente que la realidad supera la ficción. Y aquí es donde vendría uno a preguntarme que si ese es el caso, ¿por qué la realidad no está por encima de todo? ¿O por qué la mitología no está en el tier ficticio si se supone que no existe? Efectivamente, mi estimado, la realidad sí está por encima de todo. De hecho, se podría decir que la verdadera forma, entre comillas, de esta escala es la siguiente. Precisamente el hecho de que la realidad esté por encima de todo es lo que determina el orden del tier system, incluyendo la posición de la mitología. Puesto que nosotros humanos, la única especie inteligente conocida en el reino de la realidad, en conjunto hemos estado de acuerdo en todo esto a lo largo de los años. La mitología, por ejemplo, no está en el tier de ficción porque no es ficción, son mitos y leyendas. Y está por encima de la realidad porque los humanos le hemos puesto por encima de esta. Porque, ¿recuerdas el ejemplo anterior de que la ficción no puede afectar a la realidad, pero la realidad sí puede afectar la ficción? En el caso de la mitología, esta sí puede afectar la realidad, siendo que, históricamente, la mayoría de humanos que han vivido lo hicieron dedicando sus vidas a los pretextos religiosos de las mitologías en las que creyeron. De hecho, a lo largo de la historia, la mitología ha causado varios eventos canónicos, como la caza de brujas o las guerras religiosas. Y por eso es que la mitología está por encima de la realidad. Ahora procederé a explicar el orden de los demás tiers. Ok, empecemos por el tier más bajo, ficción dentro de la ficción. Este es el tier más bajo, dado que el principio fundamental de este tier system establece que la realidad supera la ficción. Y desde el punto de vista de un personaje ficticio, él no es ficticio y los personajes de su ficción sí lo son. A continuación tenemos Mundos Cartoon, que como ya establecimos comprende todas las caricaturas tipo Looney Tunes o Tommy y Jerry. Usualmente la gente se equivoca y cree que este tier es el más poderoso de todos. Ya tengo un choro al respecto, pero la versión corta es que los mundos cartoon siempre han demostrado estar por debajo de la realidad. Y aquí es donde va a venir un ardido a decirme, no, pero la Tom Force. Pana, lo que tú llamas Tom Force, sus propios creadores lo denominan como Cartoon Physics. Y estos siempre han convalidado que esta está por debajo de la realidad. Tom Force es solo un nombre inventado por Power Scalers. Y también sabemos que está por debajo de la ciencia ficción, puesto que la ciencia ficción es solo un DLC de la realidad ficticia. Ok, ahora toca explicar el tier del rectángulo amarillo. Ninguno de estos tres tiers está necesariamente uno por encima del otro. El orden aquí es simplemente para ejemplificar la norma cuando se escala un personaje de uno de estos tiers con otro. O sea, para el que no entendió, un personaje de ciencia ficción usualmente va a ser más fuerte que un personaje de realidad ficticia. Y un personaje de fantasía baja usualmente va a ser más fuerte que un personaje de ciencia ficción. O sea que un personaje planetario de fantasía baja puede ser derrotado por un personaje multiplanetario de ciencia ficción.
Pero un personaje omnipotente de cualquiera de las tres no le puede ganar a ningún personaje de fantasía alta, ni siquiera si este es nivel cemento. Porque recordemos que fantasía alta es el tier de los memes y parodias. Y que este tier system está basado en lo que los humanos hemos estado de acuerdo a lo largo de la historia. Y ya sea por motivos humorísticos o no, hemos estado de acuerdo en que los memes se solean todo. Los otros dos tiers ya los conoces, así que podemos proseguir a explicar la metodología. La metodología de escala o subtier system es el sistema que vamos a utilizar para determinar cuando un personaje de un mismo tier está por encima de otro personaje del mismo tier. O sea, lo que ustedes ya conocen como tier system. Lo que pasa es que no le puedo poner el mismo nombre porque esto ya funciona como tier system. Ah, y esta sección no está simplemente para decir que le cambié el nombre al tier system. También me parece que se le podrían hacer algunas modificaciones porque no estoy muy de acuerdo con el tier system como tal. Mi principal problema con este son los siguientes, que da por hecho de que la capacidad de creación de un personaje es directamente proporcional a su capacidad de destrucción y que su nivel existencial también es directamente proporcional a su nivel destructivo. Lo cual, permítanme hacerles saber a todos, varía según la obra. Por ejemplo, en Dragon Ball, Dende es capaz de crear planetas vía esferas del dragón, pero Dende no tiene el poder para destruir planetas. Lo mismo sucede con el nivel existencial. Personajes que son 3 o 4D interactúan todo el tiempo con personajes que por lógica de la serie tienen que ser mayor a 3 o 4D. Y eso no solo sucede en Dragon Ball, sucede en toda la ficción. Pero hoy no estaré rompiéndome la cabeza haciendo otro tier system, eso lo podemos dejar para otro video. De momento solo dejo constancia de que el tier system que cree en algún futuro será el que será canónico para esta escala. Así que por el resto de este video vamos a utilizar un mini subtier system cuya particularidad es que pone una impotencia por encima de todo. Y a continuación procederé a explicar qué metodología aplica según qué tier. En el tier rojo podemos aplicar el subtiering system más no la ciencia. Y que quede constancia de que por ciencia me refiero a que no se pueden usar todas esas calculaciones mamonas que los powerscales usan. En nuestra realidad se pueden aplicar tanto el subtiering system como la ciencia. En fantasía alta no se puede aplicar ni el subtiering system ni la ciencia, puesto que estos personajes no están hechos para ser escalados. Aquí siempre gana el que más te guste y fin. En fantasía baja se puede aplicar el subtiering system más no la ciencia. Ojo que un personaje de ciencia ficción escalado usando ciencia sí puede ganarle un personaje de fantasía baja si escala por encima de este. Los personajes de ciencia ficción pueden ser escalados usando tanto el subtier system como la ciencia, pero no ciencia dura. Por ejemplo, no puedes decir que un personaje de ciencia ficción no puede viajar a la velocidad de la luz simplemente porque en la vida real no se puede. Personajes de realidad ficticia deben ser escalados obligatoriamente con ciencia dura y también se puede utilizar el subtier system. A los mundos cartoon no hay que escalarlos, al igual que la fantasía alta gana el que te salga de los huevos. Y cuando hablamos de ficción dentro de la ficción, simplemente repites todo el tier system de nuevo adentro. Si lo estás escalando desde fuera, eso es. Si lo estás escalando desde dentro, como cuando un personaje entra dentro de un videojuego o simulación, entonces repites todo el tier system tomando como referencia realidad real como el punto de partida de todos los personajes del juego. Ok, ahora un pequeño intermedio para decir un par de cosas que no haya donde más meter. Existen ciertas circunstancias en las que un personaje puede salirse de su categoría. Por ejemplo, aquella vez en que Homero llegó al mundo real. Lo cual lo movería de ciencia ficción a realidad 2 o realidad real. O sea que automáticamente se solía todo lo de abajo. Ahora, me parece incorrecto escalar a este tier a un personaje que se puede salir de la ficción por su propia cuenta barra poder. Como se bromeaba que Zamasu Infinito iba a poder hacer. Así que he decidido añadir el tier de fantasía teórica. Un tier específico solo para este tipo de personajes. Nótese que no siempre que un personaje se salga de la ficción va a escalar este tier.
Porque, por ejemplo, si un personaje de los Jóvenes Titanes se sale de la televisión, solo significa que salió de aquí para acá. Lo siguiente es que otra manera de salirte entre comillas de tu tier es teniendo el poder del autor, que te escala directamente a realidad real. O sea que te soleas toda la ficción. Y para el que no lo sepa, ¿qué es el poder del autor? El poder del autor es cuando un personaje de ficción tiene la capacidad de modificar su propia obra como si él fuera el mismo autor. O sea que, en otras palabras, este personaje puede literalmente alterar la trama cuando él quiera. Lo que significa que está infinitamente por encima de todo tier system. Porque, como ya establecimos previamente, ni siquiera un personaje omnipotente puede hacerle nada a su autor. De hecho, por el contrario, el autor le puede quitar la omnipotencia cuando él quiera. Y también puede crear infinitos seres omnipotentes. Porque él es el autor, puede hacer lo que le salga de los huevos. Ahora, también cabe aclarar lo siguiente. Si bien los poderes de un personaje con el poder del autor escalan a realidad real, este todavía sigue existiendo en su tier original. O sea que su nivel de poder es realidad real, pero su nivel existencial sigue siendo fantasía alta. Esto es relevante puesto que significa que un personaje con el poder del autor, o sea que llega a realidad real vía escala, no puede interactuar con un personaje que exista en esta escala por defecto, a menos que éste intente interferir en su obra, en cuyo caso el personaje con el poder del autor tendrá la prioridad. O sea, lo que trato de decir aquí es que ninguno de los dos puede vencer al otro a menos que el que sí existe empiece una interacción. Por ejemplo, el Homero de antes no puede vencer a Lele, pero Arele tampoco puede vencer al Homero de antes porque se sale de su jurisdicción. No obstante, si Homero llega a hacer algo así como comprar los derechos de Arele y se vuelve su nuevo autor, al momento de intentar interactuar con ella, Arele le podría ganar porque Arele le puede ganar a su autor. No obstante, no lo podría matar, simplemente su voluntad tiene prioridad sobre la del autor, en lo que respecta a su obra. O sea, esta es la razón por la que el poder del autor no tiene su propio tier, porque no está necesariamente por encima de la realidad. Cabe señalar que sucede lo mismo cuando un personaje de ficción dentro de la ficción escala a fantasía baja vía poder del autor. De hecho, cuando esto suceda le vamos a llamar falso poder del autor, grado 0. Lo de los grados es para determinar si sucede en una escala real o ficticia. Otro ejemplo práctico con los grados sería el siguiente. Imagínate que el día de mañana se descubre que los conspiranoicos siempre tuvieron razón y que vivimos en una simulación o en el sueño de una ballena. Entonces esta nueva realidad pasaría a ser grado 1. Nuestra realidad, su ficción, y nuestra ficción, su ficción dentro de la ficción. O sea que un personaje de un grado más alto siempre va a estar por encima de un personaje de un grado más bajo. Y si por el mismo principio esta nueva realidad termina siendo una simulación también, entonces la nueva realidad sería grado 2 y así sucesivamente. Bien, ahora para finalizar, escalaré algunos personajes famosos para que se den una idea de cómo funciona este tier system. Nótese que hace mucho que no reviso estos versos, por lo cual puede contener errores. Esto lo aclaro para que ahorita no me salgan con que ¿por qué escalaste X cosa tal si ahora se sabe que es un sueño? O eso de que era una simulación fue descanonizado, etcétera.
Pequeños extras que no me cabieron ahí. Los videos musicales en su mayoría escalarían al tier amarillo. Las obras de teatro tier amarillo. Las creepypastas tier amarillo. Los escritos pendejos de niñas de Wattpad fantasía baja. La ficción inventada por youtubers en su mayoría ciencia ficción. En fin, dicho todo esto ya por fin, ¿cuáles son los pros y los contras de esta nueva escala? Bueno, este video ya está muy largo y ya son las 2 y hay que irse a comer, así que lo diré de manera rápida. La principal ventaja de esta escala es que, al dividir los personajes de esta manera, resuelve los conflictos de manera instantánea y satisfactoria. Por ejemplo, si alguien viniera y te preguntara quién gana entre Guts y Kirito, valiéndote de esta escala, le podrías responder rápidamente lo siguiente. Kirito es un personaje de un videojuego dentro de un anime. Por lo cual, solo escala a ficción dentro de la ficción, mientras que Gustavo escala ciencia ficción. Entonces, gana Gustavo. Y el único contra que tiene es que, siendo que es una escala nueva, probablemente tarde un tiempo en que la gente la acepte y que se estandarice, por lo cual va a terminar causando bastantes prolapsos anales. Bueno, puede que eso último no sea una desventaja exactamente. En fin, ya para terminar, cerraré con broche de oro y procederé a bautizar esta escala como el Sandy Tier System. Y a partir de hoy, pueden utilizarla como gusten, caballeros. Pueden crear sus propias escalas a partir de esta, pueden hacerle una Wikipedia personalizada, etc. Esta escala es free y open source, libre y de código abierto. Pueden utilizarla incluso hasta en círculos gringos si prefieren. Solo que recuerden, tendrán que explicar su funcionamiento en estos casos. Y también den crédito porque no mamen. En fin, ya he dicho todo lo que tenía que decir hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado una vez más. Pórtense bien y pasen buenas.